Doctor, ¿cómo está? Muy buenas noches, bienvenido a Panorama Público. Elena, muy buenas noches, muchas gracias por la invitación. Doctor, bien, hay un tema que leyendo su columna en Correo, que sale, ¿verdad? Me llamó mucho la atención respecto al libro blanco de la Defensa Nacional, un libro que no ha sido muy difundido. Por ejemplo, yo recién me enteré de su existencia gracias a su columna, así que a pesar que me gusta por ahí indagar y leer un poco. Entonces, me ha llamado mucho la atención, quisiera que nos cuente de ¿qué es este libro blanco de la Defensa Nacional y cuál es la importancia que tendría para nuestro país? Porque tengo entendido que por primera vez en nuestro país existió en el año 2006 en el todavía gobierno de Alejandro Toledo y en el gobierno de Kuczynski se firmó, pero no se ha difundido porque faltaba por allí algunos reajustes, no modificaciones. Doctor, cuéntenos respecto a ello. Sí, muchas gracias, Elena. Fíjate, el libro blanco, como su propio nombre lo menciona, un libro prístino que presenta un enfoque general, nacional, de la vida del país en el tiempo, en un tiempo determinado y sobre todo un tiempo relevante, presenta la visión del Estado-Nación, presenta nuestra historia hecha presente con mirada prospectiva, los enormes derroteros del Estado-Nación, hacia dónde apunta el país, asociando los grandes vectores del sistema internacional con la vida propia del Estado-Nación, y entonces a partir de allí surge lo que se denomina esta visión totalizadora del país, en particular cuando se fue gestando, haciendo el libro blanco, se puso mucho hincapié en la seguridad y en la defensa del Estado. Comprenderás que la soberanía supone siempre el respeto impoluto, no solamente del territorio físico, sino de las cualidades y de las capacidades del Estado-Nación. Bueno, eso que es soberanía, que es intrínseca al Estado, porque solamente el Estado la tiene, no la tienen las ONGs, las organizaciones internacionales, nada ni nadie, solo el Estado, pues el Estado debe ser protegido. Ese Estado cuenta con una suerte de manual, que no es un manual, pero que es un libro subyacente que nos grafica de cuerpo entero qué cosa es el país, hacia dónde está apuntando y que recoge el derrotero de su historia, por supuesto, con su mirada hacia el futuro, el enfoque de lo que tenemos hoy y hacia dónde queremos apostar como país en la subregión, en la región, en el hemisferio y en el planeta. Doctor, digamos en países de Latinoamérica o de la región, ¿qué países son los que cuentan con este libro blanco y más o menos cuál es la data, digamos? Porque me parece que es a nivel de Europa que viene, digamos, esta costumbre del libro blanco, ¿no? Sí, bueno, en verdad que sí. El desarrollo westfaliano, la gente que nos escucha y nos ve dirá, ¿qué es eso? La Paz de Westfalia de 1648 estableció el concepto de soberanía de los estados. Hacia adelante, los estados se hicieron bajo tres presupuestos, Elena: territorio, nación y gobierno. Entonces, los estados europeos comenzaron a trabajar su vida nacional a partir de estos elementos básicos en los denominados libros blancos. Hoy día no hay país, no hay estado en el mundo que cualitativamente no cuente con un libro blanco, porque, como te dije, el libro blanco revela, refleja, transmite lo que es el país en su visión, primero histórica y segundo prospectiva, hacia adelante. ¿Cuál es el rol del Estado-Nación? Aquí, en nuestra región, prácticamente todos tienen libro blanco. Si queremos mencionar a uno o dos, los que más sobresalen a mi juicio, yo he revisado gran parte de los libros blancos, pero tienes al sur, el caso de Chile, por ejemplo, un libro Argentina, blanco. ¿no? Argentina, Chile, es verdad, Argentina, Chile, pero déjame decir el caso chileno. Un país, fíjate,
que es el más meridional, más austral de Sudamérica. Y sin embargo, ha aprovechado otros baluartes nacionales para capitalizar y empoderar al país. Nosotros, que estamos en una mejor posición que Chile, que Argentina geopolíticamente, deberíamos capitalizarlo, como decía Edgardo Mercado Jaén, el gran canciller de la geopolítica del Perú, que estamos olvidando, y mirarnos hacia el mundo entero, hacia Europa, Estados Unidos, hacia la cuenca del Pacífico, hacia ese océano, que el día de hoy es el océano del siglo XXI. Entonces, el libro blanco te denota, es una construcción que no se redacta de la noche a la mañana. Tienen que trabajar muchas luces, muchos hombres y mujeres, de la diversidad, de la heterogeneidad de los especialistas en seguridad y defensa, pero también en derecho, en antropología, en sociología, que miren siempre el famoso recelo de conservar impoluto el Estado-Nación. Por eso es que hemos llamado la atención que ya terminó el tema de la Corte de la Haya, ya hemos pasado los primeros 20 años de nuestra vida democrática en esta segunda parte, estamos en plena pandemia tratando de salir de ella, y es tiempo de que los nuevos... Allí quería llegar, doctor, a ese punto quería llegar y preguntarle, ¿no?, respecto a lo que usted ya nos está señalando sobre ¿cuál sería la importancia de este libro blanco en estos momentos que estamos atravesando como país, como Estado? No solamente en aspectos de salud en medio de esta pandemia, sino tenemos diferentes frentes que se nos ha abierto y que vemos que no solamente deben ser atendidos a nivel de políticas de gobierno, sino que es urgente implementar políticas de Estado, pero que éstas sean o estén establecidas, ¿verdad?, a partir de acuerdos para que después o mañana más tarde no vengan pues los gobiernos momentáneos y las cambien. Doctor, ¿cuál es la importancia en estos momentos de este libro blanco? Fíjate, Elena, si hay algo que nos está dejando la pandemia es que nos ha desnudado como un país informal sin haber capitalizado lo que se denomina una administración de crisis, que vemos mucho en otras naciones de la región, del mundo. Administrar crisis significa habernos preparado para no tener los 201,000 muertos que nos ha dejado hasta ahora la pandemia. Entonces, el libro blanco justamente debe estar asociado directamente a una mitigación de esto que es, con la pandemia, las amenazas del siglo XXI en el medio ambiente. Ahora hay que apuntalar un libro blanco donde el tema de la salud sea transversal, como el tema de la virtualidad, del Internet, lo que yo denomino en mis clases la ciberseguridad y la ciberdefensa. Tenemos que trabajar, Elena, el mundo intangible, que es allí donde vamos a encontrar más amenazas, más riesgos en pleno siglo XXI. Debemos dejar, sin que lo desdeñemos, ese proceso anterior materializado, de campo y loco, y ponernos a tono con las grandes novedades que presenta el mundo. Mira, tú en estos momentos estás haciendo un programa en vivo a través del Zoom o a través de otras plataformas, porque el mundo los ha virtualizado. También tenemos que pensar en el Estado-Nación, en seguridad y defensa, a partir de los ejes virtuales. Y así podríamos, por ejemplo, sin tener que mandar avionetas hacia las zonas de la montaña peruana, perfectamente podríamos detectar las situaciones de amenaza que pudieran haber asociadas al narcotráfico o a otras situaciones que podrían lacerar, mitigar a la soberanía del Estado. A eso nos lleva el libro blanco, y a eso nos lleva
el siglo XXI pandémico, que es en el que en estos momentos estamos. ¿Y qué se tendría que hacer, doctor? ¿Quién tendría que encabezar en todo caso la dación o la puesta en marcha de esta gran convocatoria de acuerdos que se deben de tomar para darse este libro blanco, pero que entendemos que existe, ¿no? Que fue firmado por Kuczynski en el 2017, pero... 2017 existe, fue firmado, pero como no salió y con todo lo que ha pasado, en verdad que ya necesitamos otro libro blanco. Tú preguntabas cómo se gesta. Exactamente. Bueno, ¿Quiénes serían los involucrados? ¿Quiénes serían los llamados a gestar este libro blanco y a darle la importancia que corresponde y centralizar estas demandas urgentes, no estas necesidades del país como la que usted nos está señalando respecto también al tema de la virtualidad, ¿no? Mira, esto se hace por antonomasia por el Poder Ejecutivo. El Estado-Nación en el gobierno, por eso se llama ejecutivo, porque ejecuta, porque dicta, porque da las normas tutelares y tutelares para la vida y la vigencia del Estado-Nación. Pero con el Estado existe todo un aparato muy bien trabajado, muy bien montado, donde están los ministerios y de manera prevalente el Ministerio de Defensa y el Ministerio de Relaciones Exteriores y los ministerios ahora incorporados, el Ministerio de Salud, y entonces, y otros actores visibles que no necesariamente son estatales, sino que son institucionales, que están alrededor del aparato gubernamental. En verdad, para que la gente que nos ve y nos escucha, el libro blanco de la defensa nacional tendrá que ser el consenso de las mentes y las mejores que tenga la patria, que se sienten en una mesa, pero por días y por semanas, y trabajen en equipo, mirando las características del Perú en el presente y proyectando, haciendo un FODA, es decir, fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Y entonces a partir de allí, Elena, tendremos una plataforma para poder encarar lo que se viene para el país hacia adelante. Si no tenemos libro blanco, ¿de qué imaginario podríamos estar hablando, Elena? ¿Cuál es el piso del Perú y cuál es la mirada y la proyección? No tendríamos eso claro, y cuando no se tiene esa claridad, con un libro blanco, con un punto de partida que nos dé las pautas, los países están desorientados, y esto es lo que los debilita cuando se sobreponen, comprenderás, a situaciones amorfas que aparecen en el camino. Como la pandemia, por ejemplo, ¿verdad? Pues, por ejemplo, la pandemia que comprenderás que nos ha llegado sin darnos aviso, como corresponde a una pandemia, y entonces debimos tener todo un tejido estructural como lo tiene Israel, por ejemplo. Israel sí tiene administración de crisis, por eso llegó a vacunar a su población en un tiempo real cuando ni siquiera había vacunas en América Latina, te acordarás. Entonces, comprenderás que prospectiva, previsión, son las características de un libro blanco para la seguridad, un libro blanco para la defensa nacional, y hay que empaparnos con las instituciones que hoy deben cobrar mayor vida. Yo estoy pensando, doctor, en voz alta, y teniendo en cuenta también, CAEN, doctor, que nuestras es fronteras... el Centro de Altos Estudios Nacionales, el CAEN, Elena, que es muy importante recurrir a este foco del pensamiento de la seguridad y la defensa. Sí, y yo le decía también, doctor, porque es muy importante recuperar nuestras fronteras a nivel de todos los servicios del Estado que brinda o que debe brindarles, está muy abandonado, deja mucho que desear, siendo estos pues llamados hitos vivos, ¿verdad?, de nuestro país, pero al parecer están demasiado abandonadas, y yo creo que también eso debería ser un tema que se tiene que abordar de llegado el caso para consignar en el libro blanco. Mira, Elena, tú te has referido, a mi juicio, al tema más dramático de nuestra vida republicana bicentenaria. Si hay algo a lo que nuestros políticos y diplomáticos han dedicado 200 años, es estar vinculados a los temas de fronteras.
tenemos 5 vecinos y nuestra vida, nuestra política exterior ha estado determinada por los problemas que tú has visto, hasta el último, el de la Corte de la Haya con Chile por el tema marítimo. Eso hace tiempo hemos debido superar. Lo que necesitamos son ahora fronteras vivas. Todo el mundo habla de fronteras vivas, Elena, y nadie la conoce. Creen que incluso fronteras vivas es solamente comercio. No, fronteras vivas es eso. Cuando tú les echas agua a las plantas crecen y se hacen parques, bosques. Eso hay que hacer en las fronteras estériles, donde los pueblos están menoscabados porque no hay presencia del Estado, porque cuando llegan a un lado de la frontera, que es el lado peruano, lo miran de un rostro como del tercer mundo y cruzan solamente hacia el otro lado, al país vecino, y encuentran que hay escuelas, que hay hospitales, que hay pistas asfaltadas, una enorme diferencia, porque al otro lado sí hay fronteras vivas. ¿Y eso por qué? Porque hemos vivido 200 años, Elena, con política centralista. Nos cuesta seguir mirando hacia las fronteras, a la descentralización, que es, a mi juicio, lo único que va a capitalizarnos como Estado-nación hacia el futuro.